En el presente video continuaremos con la ley 17801 y veremos los principios registrales que nos quedan por delante, como así también algunas cuestiones inherentes a el registro de propiedad inmueble. Lo primero que tenemos que hacer es recordar un poquito de lo que hablábamos como folio real, ¿no? El procedimiento de matriculación tenía que ver con que al ingresar un documento o un instrumento al registro, el registro iba a realizar un acto. Ese acto era matricular el inmueble, era darle una hoja, ¿sí? Y a esa hoja ponerle un número de orden. A esto conocimos como procedimiento de matriculación. Es decir, que todo inmueble, ¿sí?, tiene una hoja llamada folio real. En este folio real se realizan los asientos de matriculación. ¿Qué son los asientos de matriculación? Las anotaciones que se realizan dentro mismo del folio. Esas anotaciones, recuerden que siempre son sobre la base de breves notas. De esta manera, el artículo 14 de la ley nos va a hablar, junto con el artículo 15, del principio de tractos sucesivos. El artículo 14 comenzará describiendo al folio real, diciendo qué es lo que se asienta o cómo se informa, qué es lo que informa el folio real, cuál es la información que se encuentra dentro del folio. Dice que matriculado un inmueble, es decir, asignado un folio real a un inmueble, en los lugares que correspondan en el folio se llevarán las posteriores transmisiones de dominio, es decir, las transmisiones de dominio, los titulares que se van sucediendo en una primera columna, aparecerán todos los titulares de dominio o condominio. En una segunda columna aparecerán todas las inscripciones o anotaciones de hipotecas, otros derechos reales y demás limitaciones que se relacionen con el dominio. En la provincia de Buenos Aires a esta columna se la conoce como gravámenes, restricciones e interdicciones, porque allí se anotan todos los derechos reales que graban al objeto, por ejemplo, hipoteca, anticresis, derechos reales de disfrute, por ejemplo, el usufructo, uso, habitación, superficie, servidumbres, ¿sí?, por nombrar algunos de ellos. Como así también se inscriben lo que son las restricciones e interdicciones, es decir, las medidas cautelares, los embargos, las anotaciones de litis, las prohibiciones de innovar, las prohibiciones de contratar. Todas estas medidas se anotan, porque son temporales, se anotan en esta segunda columna. Existirá una tercera columna en donde estarán las cancelaciones o extinciones que correspondan. Es decir, esta tiene totalmente relación con su anterior columna, ¿sí?, en donde las cancelaciones, levantamientos, extinciones de los derechos reales o medidas cautelares que fueron inscriptos o anotados dentro del folio real se asentarán sus extinciones, cancelaciones o levantamientos. Se cancelan los derechos reales de garantía, como hemos visto, se levantan las medidas cautelares y se extinguen los derechos reales de disfrute, ¿sí? Existe una última columna llamada de certificaciones. En esta se asentarán las constancias expedidas por el registro de certificados de acuerdo a artículos 22 y 24, artículos que veremos en el principio de prioridad, artículos que tenemos que desarrollar desde el punto de vista de un tema que es de bastante relevancia llamado cierre o bloqueo registral, pero eso lo dejaremos para más adelante. Lo que tiene el artículo 14 es explicar el principio de tracto sucesivo. Acabamos de ver que en el folio están todas estas columnas. Estas columnas tienen y siguen un orden cronológico perfecto. Es así que el último párrafo del artículo 14 dice que en cada una de estas columnas se llevará estricto orden cronológico sin que se permitan intercalaciones entre los de la misma especie. Cuando dice que dentro de la misma especie es que en la columna de titulares no puede haber intercalaciones de otros derechos reales o que sea el dominio del condominio o que haya intercalaciones en el orden cronológico. Quiere decir que si el primero que inscribió es del año 2000, el segundo que esté inscripto tiene que ser posterior al año 2000. Ese orden cronológico es perfecto. ¿Por qué? Porque a esto llamamos tracto sucesivo. ¿Qué es el tracto sucesivo? Es un mecanismo técnico que tiene por objeto mantener el enlace o conexión de los distintos asientos registrales. Los asientos de matriculación que se van realizando sobre el folio real tienen un orden cronológico. Y ese orden cronológico es un orden cronológico perfecto, en donde no se habilitan intercalaciones entre los de su misma especie, y este tracto sucesivo lo que produce es una conexión, ¿sí?, entre los asientos de acuerdo a cada columna. Aclaremos algo. El artículo 14, conjugado con el artículo 15, nos dan el principio de tracto sucesivo. Recordemos el tracto sucesivo, que
El tracto sucesivo será un mecanismo técnico de registración. Esa registración se realiza sobre la base de breves notas y esas notas siguen en asientos registrales que se inscriben en los folios, siguen un orden cronológico perfecto, sin que haya intercalaciones entre los de su misma especie. Esto significa que el tracto sucesivo es un encadenamiento o eslabonamiento de los distintos asientos de matriculación, asientos registrales, de manera tal que el último inscripto tiene su antecedente directo en el anterior, tiene su apoyatura legal en el anterior. Por ejemplo, si Juan Pérez está como último titular, este es el actual titular, y el anterior titular inscripto, el asiento anterior, dice Pedro Gómez, es porque Juan Pérez lo adquirió de su antecedente, de Juan Gómez. Esto significa que asiento registral, primer asiento registral está Ignacio, segundo asiento registral está Roberto, ¿sí? Roberto, que es el último, es el titular actual. Roberto lo ha adquirido por una transmisión hecha de su antecesor. Su antecesor era Ignacio. Quiere decir que es un perfecto encadenamiento o eslabonamiento de los distintos asientos registrales de manera tal que el último tiene su antecedente legal en su antecesor. Es decir, que el consecuente tiene su antecedente en el asiento registral anterior. Este tracto sucesivo, ¿sí?, comprendido en los artículos 14 y 15, es y tiene que ver con una correlación de asientos por orden cronológico. Obviamente no se podrá tampoco inscribir o anotar un acto jurídico en una columna distinta a la que corresponde, ¿no? No podrá inscribir un embargo dentro de la columna de transmisiones de dominio, como no podré inscribir una transmisión de dominio en una cancelación, en la columna de cancelaciones o levantamientos, ¿sí? Pero además hay otra cosa más. Para que se inscriba, por ejemplo, un embargo, si yo quisiera inscribir un embargo, tiene que haber una correlación entre ese embargo que se está solicitando al folio, se está tratando de trabar sobre el folio, con el titular, ¿sí? Porque el embargo es de acuerdo a una deuda que tiene el titular, entonces en ese caso tiene que ser correlacionado, es decir, tiene que haber una correlación entre ambos. Esto hace mención al tracto sucesivo. Bueno, el tracto sucesivo no solamente es el encadenamiento o el abonamiento de los distintos asientos registrales a través de un orden cronológico, sino que además tiene que ver con la correlación que existe y la apoyatura legal que existe entre los asientos de matriculación, entre sí y por columna, ¿no? Así llegamos al artículo 16. Otro de los principios registrales que tenemos contenidos en la ley es el principio de tracto abreviado, ¿sí? El principio de tracto abreviado, ya la palabra dice tracto, entonces como leemos tracto abreviado decimos, bueno, es una excepción al tracto sucesivo. No, no es una excepción al tracto sucesivo. El artículo 16, que establece el tracto abreviado, es en realidad una modalidad del tracto sucesivo y no una excepción de este. Es decir, que el artículo 16 dice, no será necesaria la previa inscripción o anotación a los efectos de la continuidad del tracto. Está diciendo que el tracto sucesivo se cumple, pero el tracto abreviado lo que permite es la celeridad, ¿sí?, y la economía al inscribir dos actos jurídicos en un mismo momento. Expliquémoslo así. Si yo quisiera vender un inmueble, en el registro, registralmente tengo que estar asentado como el titular de dominio. Pero ¿qué pasaría si yo quiero comprar el inmueble y en el mismo acto que lo compro se lo quiero donar a alguien? Para el registro tengo que mantener un estricto orden cronológico. Primero comprarlo, registrar la compra, luego vendelo o donalo y registrar la venta, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Roberto, titular del registro, compro yo, segundo asiento registral, vendo yo, tercer asiento registral. Y esto tiene un orden cronológico, 2000, 2015, 2016, pongámosle, o 2015, un día después de este acto, ¿no? Esto tiene que ver con que yo no podría transmitir el dominio de una propiedad si no estoy registrado, si el título no está inscripto, ¿sí? Entonces, la ley establece lo que se llama la posibilidad de cumplir con el tracto sucesivo, con este orden cronológico, pero de forma, con una modalidad distinta, llamada tracto abreviado. ¿Qué hace el tracto abreviado? Que en vez de que se mande a inscribir previamente, primero, el acto jurídico de adquisición que yo realizo sobre el inmueble, recuerden, Roberto, yo,
en vez de mandar a inscribir esto primero, de forma previa, como es lo que debería hacerse, la ley habilita como modalidad envía la compraventa que vos haces y también envía el documento en donde vos donás la propiedad. ¿Eso qué significa? Que el tracto abreviado lo que permite es una celeridad de tiempo, una economía procesal, una economía registral, en donde se permitirá ahorrar tiempo de la manera en que se envían dos instrumentos al registro, o se envía un instrumento donde constan dos o más actos sobre el mismo inmueble, de tal forma que el registro inscribe todos ellos en un mismo momento. O sea que el tracto abreviado es la excepción a la inscripción previa. Primero tenés que escribir esto, te aceptamos de escribir esto previamente, inscribí esto con lo posterior de forma conjunta. El tracto abreviado es la posibilidad de inscribir dos o más actos de forma conjunta ante el registro y con eso ahorramos tiempo y además ahorramos plata, ¿sí? El artículo 16 de la ley 17.801 establece el tracto abreviado y dice que hay 4 supuestos o 4 casos en los cuales se podría habilitar la modalidad del tracto abreviado. Recordemos que la modalidad del tracto abreviado no es una excepción al tracto sucesivo, sino que el tracto sucesivo se cumple porque esos asientos van a estar todos. Lo único se deja debida correlación entre los asientos y a los asientos que se deberían haber este primero y este después, se inscriben los dos con la misma fecha. El primer caso de tracto abreviado, y esto es bueno aclararlo, los primeros 3 casos de tracto abreviado contenidos en la ley, inciso A, B y C, tratan de casos en sucesiones, por ende siempre tiene intervención un abogado. En ese sentido, el primer caso dice cuando el documento sea otorgado, recuerden el documento que se va a ingresar al registro, sea otorgado por los jueces, los herederos declarados o sus representantes en cumplimiento de contratos u obligaciones contraídas en vida por el causante o su cónyuge sobre bienes registrados a su nombre. Parece chino básico, bueno, entendámoslo muy simple. Esto es así. El titular registral Roberto, ¿sí? Vende, entre comillas vende, suscribe un boleto de compraventa en vida a favor de un tercero. A favor de Mariano, ¿sí? Roberto le firma un boleto de compraventa con la obligación de escriturar de acá a 60 días. Escriturar es hacer el documento que luego se enviará al registro para inscribirse y que Mariano sea el titular registral. Titular de dominio y titular registral, ¿no? Entonces, Roberto firma el boleto. A los 15 días de firmar ese boleto no puede celebrar la escritura porque fallece. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que firmar en reemplazo de Roberto los herederos, ¿sí? ¿Por qué tienen que firmar los herederos en la escritura? Porque es una obligación contraída en vida por este sujeto, por Roberto, y los herederos tendrían que firmar la escritura. Pero imaginémonos y sigamos con el supuesto, ¿no? Si los herederos se presentan al escribano para firmar la escritura, el registro le va a decir al escribano que el titular es Roberto y no los herederos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los herederos tienen que iniciar el proceso sucesorio y el juez es el que ordenará la inscripción de la declaratoria de herederos, ¿sí? El auto en que se los enviste en calidad de herederos a estos hijos de Roberto y que se inscriba dentro del registro de forma conjunta esta declaratoria de herederos del sucesorio con la compraventa que hiciera Mariano, ¿sí? ¿Esto qué significa? Si seguimos el tracto sucesivo, la regla es, fallece Roberto, los herederos deberían inscribir el sucesorio y poner la propiedad a su nombre y después venderla. Pero ¿qué pasa? Roberto vendió en vida a través de un boleto y nunca pudo suscribir el documento que debería ingresar al registro. Entonces, sería ilógico hacerle perder tiempo a Mariano, que es el comprador, diciéndole no, primero tengo que inscribir el sucesorio y una vez que esté inscrito el sucesorio los herederos te van a firmar. Entonces, ¿qué se habilita? La posibilidad de ingresar 2 actos juntos al registro. Esos 2 actos son el sucesorio, donde los herederos son reconocidos como los hijos de los sucesores de Roberto y firman por la obligación contraída en vida por a Roberto, ¿sí? A Mariano. Entonces ingresan los 2 instrumentos de tal manera que al ingresar se inscriben en un mismo acto. Se inscriben 2 asientos en un mismo acto. El segundo supuesto es similar y se explica de la misma manera que el primero. Dice el inciso B, cuando los herederos declarados o sus sucesores transmitieren o cedieren bienes hereditarios inscriptos a nombre del causante.
el inmueble está a nombre de Roberto. Roberto falleció. Roberto no firmó nada acá, No firmó ningún boleto, no tiene ninguna obligación con ningún tercero. Entonces, ¿qué pasa? Los herederos llevan adelante el sucesorio. Pero en vez de enviar a inscribir el sucesorio a su nombre, no es que no lo dejen de inscribir, lo van a inscribir. En vez de enviarlo previamente y después vender la propiedad, lo que realizan es, lo ponemos en venta. ¿Sí? Y aparece Mariano, o aparece, supongamos, Pedro, que lo quiere comprar. Acá, la obligación de escriturar no devino de la voluntad del causante en vida, sino que la obligación de escriturar deviene de la decisión que han tomado los herederos para realizar este acto. Ahí que se inscribe. Lo mismo, de la misma manera, la declaratoria de herederos del sucesorio conjuntamente con la escritura de compraventa que se realiza. Ingresan los dos actos juntos al registro y el registro inscribe en un mismo momento. ¿Sí? La diferencia que existe entre el inciso A y el B es que en el inciso A, ¿sí?, la obligación fue contraída en vida por el causante, por Roberto. En el inciso B son los herederos los que deciden realizar esto. Vamos al inciso C. Cuando la inscripción que se quiera pretender por la modalidad de tracto abreviado sea consecuencia de actos relativos a una partición de herencia. Bueno, volvemos al sucesorio. Los herederos, ¿sí? Supongamos que Roberto tenía 2 hijos. Entonces Roberto tiene 2 hijos. Martín y yo, ¿sí? Y además Roberto tenía 2 casas, 2 departamentos exactamente iguales. Por ende hay 2 folios. En el folio 1 y el folio 2. ¿Sí? El folio real 1 del departamento 1 y el folio real 2 del departamento 2, ¿no? Iniciamos el sucesorio porque papá falleció, llegamos a la declaratoria y decidimos partir en especie. ¿Qué es partir en especie? Bueno, ¿por qué no? Vos te quedás con el departamento 1 y yo me quedo con el departamento 2. Le digo a mi hermano, ¿no? Vos te quedás con el departamento 1 y yo me quedo con el departamento 2. Bueno, perfecto. No se puede enviar directamente la inscripción diciendo yo soy el dueño del 100% del departamento 1 y él es dueño del 100% del departamento 2. ¿Por qué? Porque se estaría afectando lo que se llaman legítimas. Entonces, al registro debería ingresar el instrumento en donde dice, bueno, estos dos son los herederos, por ende, esta propiedad, este departamento 1 le queda 50% a mí y 50% a nombre de mi hermano. Y en este mismo acto hicieron una partición en donde yo le cedo mi 50% a él, porque él me va a ceder en el otro inmueble su 50% a mí. O sea que en este folio va a quedar como que yo quedé con el 100%, ¿por qué? Porque heredé el 50 y el otro 50 me transmitió por partición mi hermano. Y en el otro folio del otro inmueble va a quedar que mi hermano adquirió el 50% por herencia y el otro 50% por partición porque yo se lo cedí. ¿Sí? Y acá volvemos a recaer en lo mismo. Yo no se lo podría ceder si no soy el dueño. Bueno, ¿por qué soy el dueño? Bueno, porque inscribo conjuntamente el acto que adquiero por sucesión y el acto de transmisión por acto entre vivos, ¿sí?, que es la partición. El cuarto inciso del tracto abreviado, que se encuentra en el inciso D, dice que cuando se trata de instrumentaciones que se otorguen en forma simultánea y se refieran a negocios jurídicos que versen sobre el mismo inmueble, aunque en las respectivas autorizaciones hayan intervenido distintos funcionarios. Lo vamos a resumir llamándolo escrituras simultáneas, ¿sí? Es decir, ¿qué es una escritura simultánea? Cuando sobre el mismo objeto, sobre el mismo inmueble, vamos a realizar 2 actos jurídicos. La constitución, por ejemplo, de 2 derechos reales. El caso más común es cuando se compra con hipoteca, ¿sí? Entonces, yo voy al banco y al banco le pido la plata para comprar un inmueble. Pero el banco me dice, usted tiene que ser el dueño para poder hacer la hipoteca, porque usted no estaría legitimado al efecto si no fuera el titular de dominio, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago si quiero pedir la plata para comprar el inmueble? Bueno, ¿qué es el tracto abreviado? La posibilidad de que el banco grabe el inmueble y en el mismo acto que lo graba, obviamente está en mi titularidad. Es decir, que se inscribe la compra-venta con hipoteca, ¿sí? Son 2 instrumentaciones, ¿sí?, simultáneas, 2 actos jurídicos que versan sobre el mismo objeto. O, por ejemplo, yo compro un inmueble y en el mismo acto que lo compro le quiero donar, ¿sí?, a mi hija la titularidad y reservarme el usufructo, ¿sí? O sea que acá hablamos de 3 actos inclusive. ¿Por qué? Porque el tracto abreviado habilita la posibilidad de inscribir 2 o más actos en un mismo momento. Y acá hablamos de 3. Compra-venta al titular de dominio, titular registral. Mismo acto, dono la propiedad
a mi hija, o sea, ella es ahora la titular registral, y me reservo el usufructo. Tercer acto. ¿Sí? La particularidad que tiene, y por qué lo llamamos escrituras simultáneas, o se habla de escrituras simultáneas, son instrumentaciones simultáneas. Todos los actos tienen que estar hechos en un mismo momento. Y acá hubo mucha discusión de a qué se refiere con un mismo momento, si es en exactamente el mismo momento o se refiere a algo más extenso, ¿no? Cuando se refiere el código a que sea simultáneo, no es que sea sucesivo. No es que hoy se puede firmar un acto y mañana se puede firmar otro, porque eso es sucesivo, se suceden en el tiempo. Sino que el acto tiene que ser simultáneo. Simultáneo es, se firma esto una vez, se firma esto a las 5 de la tarde y el segundo acto se firma a las 6 de la tarde. No importa el horario en que se firmen, lo que importa es que se firmen en el mismo día. El mismo momento hace referencia al mismo día. La simultaneidad tiene que ser que los instrumentos se celebraron el mismo día. Incluso podría pasar que los intervinientes en los actos sean distintos escribanos. Por ejemplo, en la compraventa que yo realizo, sea mi escribano, y en la hipoteca que le pido al banco para darme la plata para esta compraventa es otro escribano, es el del banco. Entonces ahí tenemos dos escribanos. Si llegara a pasar esto, lo único que requiere la ley es que esos dos instrumentos tienen que correlacionarse entre sí, es decir, tiene que haber una correlación entre ambos para poder ingresar al registro con la carátula rogatoria. Y esa correlación además dice que esos dos instrumentos se tienen que celebrar en el mismo día, se tienen que firmar en el mismo día, ¿sí? Una de las discusiones que hay en base al tracto abreviado es si la enumeración del artículo, ¿sí? Esta enumeración que hace, en realidad no le llamemos enumeración, el artículo parece y centra, de acuerdo a la lectura, es bastante tajante al decir en los siguientes casos, quiere decir que son los únicos casos que la ley establecería como de tracto abreviado, ¿sí? Pero en la práctica podríamos, ante determinadas circunstancias, decir que existen otros casos de tracto abreviado distintos, ¿sí? Ellos son, por ejemplo, es decir, o sea que el artículo no es taxativo, pero sí son pocos los casos externos a este artículo. Por ejemplo, cuando vamos a partir un condominio y lo hacemos a través de una subdivisión, lo hacemos a través de la afectación de una propiedad horizontal, podríamos hacer la partición de condominio, la extinción del condominio con el sometimiento a la propiedad horizontal y las adjudicaciones de las unidades funcionales, todo en un mismo acto, todo dentro del reglamento de propiedad horizontal. Eso significa que eso sería otro caso de tracto abreviado distinto al establecido dentro del artículo 16. O por ejemplo, supongamos que vamos a cancelar una hipoteca, ¿sí? El que puede cancelar la cancelación voluntaria debe hacerse por el acreedor. Y si el acreedor falleció, ¿quién lo hace? Los herederos. Entonces los herederos podrían cancelar la hipoteca presentando la declaratoria en donde se los reconoce y la cancelación del derecho correspondiente. Quiere decir que ahí tenemos otro caso de tracto abreviado, ¿sí? Distinto a los enumerados en el artículo 16. Ahora sí podemos continuar con otro principio registral conocido o llamado como principio de prioridad. Este sí vamos a detenernos bastante y tenemos bastante para hablar. Para ello tenemos que entender que la prioridad es la exteriorización del ius preferendi. Los derechos reales son oponibles erga omnes, por ende la publicidad registral es un elemento fundamental para el principio de prioridad. Esto significa que la prioridad sigue un principio y una regla que siempre conocimos en derecho llamada prior in tempore, potior in iure, es decir, primero en tiempo, mejor en el derecho, ¿sí? Esto es la exteriorización del ius preferendi, la preferencia. Pero en materia registral, en materia del registro de la propiedad inmueble, el principio de prioridad se va a estar establecido de acuerdo a 3 artículos en particular que tienen prioridades distintas. Es decir, se habla de prioridades de distintos tipos de prioridad. Del artículo 17 al artículo 19 se habla de que existe la prioridad directa, la prioridad indirecta y la prioridad o retroprioridad, ¿sí? Vamos a entenderlo de la siguiente manera. La prioridad directa es la que veíamos recién de primero inscribo, primero soy el mejor derecho tengo. Es decir, la prioridad directa tiene que ver con quien resulte titular del derecho que inscribe, el primero que inscribió es el primero que tiene la prioridad. Eso es una prioridad directa. Pero dentro del registro, la prioridad tiene una segunda esfera llamada prioridad indirecta. ¿Qué es la prioridad indirecta? La prioridad indirecta tiene que ver con un artículo, que es el artículo 5, que habíamos salteado oportunamente, que tiene que ver con
el tiempo que tiene un autorizante de un documento, un escribano, para enviar al registro ese documento. Es decir, que si la inscripción se da de acuerdo al artículo 5, hablamos de que hay una prioridad indirecta, ¿sí? Ahora la vamos a explicar desde lo práctico. Y por último tenemos la retroprioridad. La retroprioridad se da de acuerdo al artículo 22, que es cuando se reserva la prioridad, ¿sí? Y se hace retroactiva la fecha de celebración del acto, ¿sí? A esto llamamos retroprioridad porque es retroactiva la fecha de celebración del acto. Y esto es bueno aclararlo, ¿no? La prioridad directa es la simple. Tiene que ver con el artículo 19 y 40 de la ley, que es que la prioridad se da y se cuenta desde el ingreso del documento al registro. El documento ingresa al registro. Por ende, el registro, artículo 40, dice, ingresado el documento al registro, el registro realizará la función calificadora y, una vez hecha la función calificadora, hará el asiento de matriculación. Cuando ingrese ese documento, al momento de ingresa y antes de que haga el asiento de matriculación, el registro, el oficial del registro, le va a poner fecha en que ingresa el documento, ¿sí? Y esa fecha, que es diaria, se lleva en un libro diario, ¿sí? Esa fecha por libro diario, se le asigna un número de orden. Cada vez que ingresa un documento, primer documento que ingresó sobre este inmueble, 1. Segundo documento que ingresó en el mismo día sobre ese inmueble, 2. Quiere decir que acá lo que hay es una primero en el tiempo, mejor en el derecho. Primero ingresó este, que ingresó a las 10 de la mañana, el otro ingresó a las 3 de la tarde. Bueno, primero ingresado, este tiene prioridad por sobre el otro en la registración. Esta es la prioridad directa. Pero la prioridad indirecta y la retroprioridad se dará solo y exclusivamente en las actuaciones notariales. Es decir, la prioridad indirecta y la retroprioridad tienen que ver con las escrituras públicas y con los escribanos. Para ello, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que ver son los artículos 22 en adelante, ¿sí? 22 a 25, si me recuerdo, 26, en donde empezaremos a observar cómo es la prioridad indirecta y la retroprioridad. Para ello vamos a explicar lo siguiente. El escribano, ¿sí? Autorizante de un documento que va a celebrar sobre un inmueble, vamos a darlo más en práctico. Roberto quiere vender su casa. Yo la quiero comprar. Decidimos poner al escribano José como el escribano de esta compraventa, ¿sí? José tendría que hacer una escritura pública. Para ello, José tiene que chequear la situación jurídica del inmueble. ¿Qué es chequear la situación jurídica del inmueble? Chequear que el inmueble esté realmente inscrito a nombre de Roberto y además chequeará lo que deberá realizar todas las medidas necesarias para haber conocido o podido conocer que no existe ningún defecto en la instrumentación que va a realizar. Ello es el estudio de títulos que vimos oportunamente, ¿no? Para chequear la situación jurídica de un inmueble existe lo que se llaman certificaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay una columna dentro del folio llamada certificaciones? Bueno, la columna de certificaciones tiene que ver con la expedición de un certificado a favor del escribano que le va a reservar la posibilidad de inscribir un acto jurídico sobre el inmueble que estamos trabajando, ¿sí? Es decir que el escribano, según el artículo 23, para celebrar este acto jurídico de compraventa tiene que tener a la vista el instrumento en el cual Roberto adquirió la titularidad, es decir, el título de propiedad que él tiene, más la expedición de un certificado que tiene que estar vigente al momento de celebrar el acto. Ese certificado lo que le da es la posibilidad de conocer la situación jurídica del inmueble, ¿sí? Para poder realizar el acto. Chequear que realmente sea Roberto el que es el titular registral. Con esas dos cosas, el escribano podrá realizar la escritura. Al realizar la escritura a mi favor, ¿sí? Que es el documento que luego enviará, el escribano va a llamar a las partes y decir, bueno, tenemos que firmar el día 10, por ejemplo. Tenemos que firmar el día 10. Bárbaro. Listo, el día 10 nos presentamos. Cuando nos presentamos en la escribanía, Roberto y yo nos presentamos en la escribanía, vamos a firmar la escritura. En la escritura se transcribe que se ha utilizado el certificado de dominio, ese certificado que pidió previamente el escribano para tener reserva de prioridad, ¿sí? Para tener la prioridad cuando ingrese el documento, el certificado número tanto.
¿Por qué? Porque el escribano cuando le pide al registro el certificado, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco más del certificado, el registro deja asentado dentro de la columna de certificaciones que expidió un certificado. No solo que deja asentado que expidió un certificado, sino que deja asentado quién lo pidió y para qué acto pidió ese certificado. O sea que en la columna de certificaciones aparecerá el tipo de certificado que se solicitó, ¿sí? El escribano interviniente, el registro del escribano interviniente, el acto jurídico que va a realizar y la fecha de expedición del certificado. ¿Por qué? Porque los certificados tienen un plazo de validez. Y esto tiene que ver con lo que llamamos bloqueo registral o cierre registral. ¿Qué es el bloqueo registral o cierre registral? El escribano para realizar un acto jurídico sobre un inmueble está obligado en pedirle al registro una expedición de un certificado de dominio para conocer la situación jurídica del inmueble y que no solo para conocerla, sino para que la situación jurídica del inmueble devenga inmutable. Es decir, que expedido el certificado y asentada que se expidió el certificado, el folio real queda bloqueado. Bloqueado es un bloqueo relativo, se refiere a que queda inmutable la situación jurídica de ese inmueble durante un plazo, que puede ser de 15, 25 o 30 días, y esto tiene que ver con el escribano en sí que veremos después. Durante esos 15, 25 o 30 días, el folio real no puede tocarse, por así decirlo. Es decir, no se puede asentar más información. Dijimos que el bloqueo no es absoluto, es relativo, ¿sí? Se podría asentar nueva información. Pero esa información que se asienta de forma condicionada y previniendo al que está ingresando esa información que mire que hay un certificado expedido que tiene reserva de prioridad para tal escribano que va a realizar un acto jurídico de tal situación. ¿Qué es? Que la inscripción sea condicionada para este instrumento que ingresa. Que la inscripción que ingresa del instrumento se inscribe de forma condicionada diciendo, está condicionado a que el escribano utilice el certificado. Si el escribano utiliza el certificado, esta inscripción que hicimos de su acto que ingresó con posterioridad caduca y deviene inexistente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el escribano tenía la prioridad. ¿Pero por qué tiene prioridad? Porque se produce un bloqueo. Ese bloqueo llamamos retroprioridad. ¿Sí? El escribano tiene, a partir del bloqueo registral, que es la expedición de un certificado que él mismo pidió para celebrar un acto sobre el inmueble, dejando inmutable la situación jurídica del inmueble durante 15, 25 o 30 días, es decir, del folio, eso llamamos retroprioridad, ¿sí? La expedición del certificado. El certificado sale, ¿sí? El certificado no es ni más ni menos que una copia, ¿sí? Una copia del folio real. Pero esta copia tiene en el anverso, ¿sí? Un sello que dice artículo 24 con reserva de prioridad. Se está diciendo al escribano, mire que usted tiene reserva de prioridad para realizar un acto jurídico de esta situación, porque usted cuando me lo pidió me dijo que iba a hacer una compraventa, y puede ingresar el instrumento. Tiene un plazo de validez en donde la situación jurídica del inmueble no se va a variar, ¿sí? Hablemos de por qué 15, 25 o 30 días. Si el escribano, ¿sí? Si el escribano tiene asiento de su oficina, ¿sí? Los escribanos son por municipio. Entonces el escribano es de La Matanza. El inmueble es de La Matanza. Por ende, el registro al cual el escribano le tiene que pedir el informe de dominio es el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires. Recordemos, son provinciales. El escribano le va a solicitar al registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires un certificado sobre un inmueble porque el inmueble queda en La Matanza, ¿sí? Si el escribano es de La Matanza, ¿sí? La relación que existe entre el escribano, la oficina del escribano que está en Ramos Mejía, pongámosle, y el registro que es provincial, la provincia de Buenos Aires, la delegación central, ¿sí? El registro central queda en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Entonces, si el escribano es de distinta jurisdicción al registro, me refiero cuando digo al registro, digo a La Plata, porque en provincia de Buenos Aires es La Plata, es decir, este es de La Matanza, La Plata, el plazo de validez por ser distintas jurisdicciones es 25 días. Ahora, si el escribano estuviera en La Plata, ¿sí? Sin importar dónde quede el inmueble queda en cualquier parte de la provincia de Buenos Aires, el escribano es de La Plata y el registro es de La Plata, bueno, corresponde el plazo menor de validez que es de 15 días.
Ahora, si el escribano le solicita al registro la expedición de un certificado y está en una provincia distinta o está en la ciudad autónoma y el inmueble corresponde al registro de la provincia de Buenos Aires que queda en La Plata, el plazo será el mayor, 30 días. Vamos a un ejemplo. Si el escribano fuera de Capital, ¿sí? Su oficina está en Capital y le pide al registro de la provincia de Buenos Aires que le expida un certificado de dominio sobre un inmueble que queda en la provincia de Buenos Aires, el plazo de validez, sin importar que está más cerca de La Plata que lo que está un escribano en La Matanza, sin importar la distancia, al ser no solo distinta jurisdicción, sino además ser distinta provincia, en este caso distinta ciudad autónoma, el plazo de validez será el más amplio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los plazos de 15, 25, 30 son la retroprioridad. Durante 15, 25, 30 días el escribano puede realizar el acto. ¿Desde cuándo se cuentan los plazos del certificado? Los plazos se cuentan desde la hora 0 del día de expedición que da el registro. Es decir, el registro me dice, venilo a buscar tal día. A partir de las 0 horas de ese día empieza a correr el plazo de 15, 25, 30 días. Caducando, extinguiéndose el plazo de forma de pleno derecho a los 15, 25, 30 días, a las 0 horas del día 15, a las 0 horas del día 25 o a las 0 horas del día 30. ¿Sí? Por ende, el escribano no tiene que usar en esos plazos. ¿Podría extender el plazo? Nunca. La ley no habilita la prórroga de la certificación. La certificación tiene un plazo de 15, 25, 30 días. ¿Sí? ¿Podría estando vigente el primer certificado, sacar un nuevo certificado para que se extienda? No, los certificados son independientes unos de otros. Es decir, que si el escribano pide un certificado y tiene 15 días para celebrar el acto, los tiene que celebrar en esos 15 días. Si vuelve a pedir un certificado estando vigente lo que va a suceder es que el registro le va a decir, no te puedo expedir uno nuevo hasta tanto no se vence el anterior. ¿Sí? Y se lo va a expedir con fecha en que se venció el anterior. Estos 15, 25, 30 días siempre los plazos de registro son corridos y no hábiles. ¿Sí? Por ende, son 15 días corridos. El escribano tiene 15 días corridos, 25 días corridos o 30 días corridos en donde se les produce la inmutabilidad del folio a través del bloqueo registral por la expedición de ese certificado que él mismo pidió. Entonces, ¿quién puede pedir certificaciones? La ley solo habilita a pedir certificaciones a escribanos o funcionarios públicos con atribuciones. Pero la retroprioridad en realidad solo está otorgada para la expedición de documentos que sean actas notariales. Por ende, esta retroprioridad que se da por la reserva de prioridad que se produce por la expedición de un certificado de acuerdo al artículo 24 de la ley, esta retroprioridad, ¿sí?, tiene que ver con que el escribano tiene que celebrar el acto en esos 15 días. Si el escribano me cita y dice, el día 10 venite, y a Roberto que me lo vendía me dice, el día 10 venite, firmamos el día 10, el escribano utilizaba el certificado en plazo. Por ende, cuando ingrese el documento al registro, se va a entender que estaba vigente el bloqueo y por ende cualquier otro documento que haya ingresado al registro, que ingresó y se anotó de forma condicional, ¿sí?, va a caducar y va a extinguirse, es decir, no va a tener efectos. Y si va a tener efectos, la escritura que envía ese escribano que se inscribe dentro del folio. Y ahí agarramos y incorporamos un nuevo elemento que es lo que se llama prioridad indirecta. ¿Qué es la prioridad indirecta? El escribano, a su vez, artículo 5, tiene 45 días desde que celebra el acto para enviar el documento al registro. Y si lo envía al registro, dice el artículo 5 que se entenderá que el documento no tendrá fecha de ingreso al registro. ¿Se acuerdan? El artículo 40 dice ingresa hasta la fecha. No tendrá fecha de ingreso, tendrá fecha de celebración del acto, como si se lo hubiera firmado y lo hubiera entregado al registro el mismo día. Vamos al caso práctico. Roberto me vende una propiedad. Escribano tiene que pedir el certificado. Se expide el certificado. Se firma la escritura dentro del plazo de validez del certificado. Se firma el día 10, supongamos. El escribano, desde el día 10 y por 45 días más, esto se desprende del artículo 5, tiene 45 días para ingresar con carátula robatoria el documento, la escritura pública que acabamos de firmar. Si lo ingresa dentro de los 45 días y con el bloqueo registral vigente,
vigente al momento de celebración del acto, no vigente al momento de ingresar el documento. Si lo envía dentro de los 45 días desde el 10 que celebró el acto, el registro toma consideración de eso y anota como si hubiera ingresado el mismo 10. ¿Sí? Por ende, el escribano tiene del día 10 al día 55, 45 días más del 10, 55 para ingresar ese documento. Y si lo ingresa, tiene retroactividad al día de celebración. Y el oficial del registro anota como que hubiera ingresado el instrumento el día 10. ¿Sí? Esto significa que tiene la prioridad indirecta. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante? Bueno, volvamos al caso de que ingresa un documento. Y ahora vamos a hablar de un documento en particular. Ingresa al registro, estando vigente un certificado, ingresa al registro un embargo. ¿Sí? ¿Puede ingresar, estando vigente un certificado, un oficio judicial de un embargo? Sí, porque el bloqueo no es absoluto, es relativo. Ingresa el embargo. ¿Qué hace el oficial del registro al ingresar el embargo? Como eso se rige por la prioridad directa, que es ingresa, le asigno un número, este día es el día de inscripción, lo inscribo, tomo razón, asiento de matriculación en el folio, en la columna correspondiente, pero le pongo inscripción condicionada. ¿Condicionada qué? Mirá que hay un certificado que está vigente y puede llegar a pasar que si se utiliza ese certificado, este embargo caduque. Caduque quiere decir que cae, no tiene sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este certificado expedido se podría utilizar. Entonces, ¿qué tan importante es que el certificado esté vigente? No es que es una cuestión menor, sino que es sumamente importante porque si ingresa ese documento, estando vigente el certificado y con la retroactividad, con la prioridad indirecta del artículo 5, el embargo caduca, cae. ¿Sí? Esa inscripción que era condicionada cae. Y se inscribe el acto jurídico con prioridad y privilegio del comprador. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si el escribano no inscribe? Y el embargo que era condicionado, como el escribano, lo manda el día 46, ¿sí? En vez del día 45 lo manda el día 46 días después del 10, quiere decir que el embargo ingresa. ¿Y qué va a pasar? Esa escritura que quiere ingresar e inscribirse va a ser observada por el registro diciéndole hay un embargo que devino de condicional a definitivo porque no se utilizó el certificado correspondiente. Fíjense la importancia de la prioridad como principio. ¿Sí? De esta forma, ¿sí? La prioridad, que lo vamos a encontrar en los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 27 y hasta 26, nos hablan de la expedición de un certificado para realizar un acto. Ese certificado produce una inmutabilidad del folio. Esa inmutabilidad tiene que ver con el bloqueo o cierre del registro, del folio en sí, pero ese cierre no es absoluto, es relativo, porque pueden ingresar otros documentos como embargos que se anotarán de forma condicionada. Se le informará al embargante que, mirá, te lo anotamos de forma condicionada porque hay un certificado vigente, es decir, está pendiente, y el certificado, el nuevo documento podrá ingresar y con la retroprioridad y la prioridad indirecta podrá tener privilegio por ese embargo ingresado. Fíjense la importancia que tiene todo esto. ¿Sí? De esta manera podemos así llegar a lo que es el certificado en sí y los informes. Hay una diferencia entre certificados e informes. ¿Cuáles son las diferencias entre un certificado y un informe? La primera gran diferencia es que el certificado produce el bloqueo registral y el informe no. Bueno, pero ¿qué es un informe? El artículo 27 dice que el registro puede informar o puede expedir determinadas constancias, puede dar publicidad. Esta publicidad se conoce como publicidad formal o publicidad material. ¿Sí? La publicidad formal es la de informar, ¿sí? A través de informes. ¿Qué son los informes? Es una copia autenticada de la documentación que consta en el registro. Es decir, es una fotocopia del folio que se entrega a aquel que acredite un interés legítimo. Las disposiciones técnicos registrales, ¿sí?, dicen que quien puede pedir informes somos los abogados, contadores, agrimensores, arquitectos, martilleros, ¿sí? Escribanos también pueden pedir informes. El informe no produce el bloqueo registral, no produce el cierre del folio, por ende, el informe lo que hace es informarnos, es anoticiarnos, ¿sí?, a través de una publicidad formal de lo que está dentro del folio. Es la situación, nos informa la situación al momento de expedirlo.
Eso significa que al momento de expedirlo puede decir que el titular es tal, pero al otro día ya cambiar, ¿sí? Ya alterarse ese folio y yo no enterarme. Nosotros como abogados no podemos pedir certificaciones. Las certificaciones, volvemos a repetir, solo pueden ser pedidas por escribanos y funcionarios con atribuciones, en donde la ley les atribuye la posibilidad de pedir un certificado por esta situación de que el certificado produce una publicidad material porque produce dentro del registro un acto que es el bloqueo de la matrícula, el bloqueo del folio real, el bloqueo en el cierre, en el sentido del cierre sin la posibilidad de que se altere y que se genere esta retroprioridad por la expedición del certificado. El certificado en sí es una expedición del propio folio, es como si se tuviera el propio folio y por un plazo de 15, 25 o 30 días, como habíamos visto, no variará la situación registral. No variará entre comillas porque hemos visto que ingresos pueden ingresar, pero todos los ingresos se anotarán de forma condicionada, condicionándolos a la expedición o a la demostración de que no se ha realizado o no se ha utilizado el certificado. Otra de las grandes distinciones entre el informe y el certificado es que el informe en sí, que lo podemos pedir los abogados, el informe, al no producir bloqueo, la situación jurídica puede variar en el mismo momento que me lo entregan. Que esto hablábamos recién. Entonces, como puede variar en cualquier momento, esto que me está informando podría no ser exactamente lo que está sucediendo dentro del registro en el momento que lo estoy leyendo. De esta manera damos pie a un artículo, que es el artículo 33, en donde dice, bueno, ¿cómo pueden celebrarse o cómo pueden ser las anotaciones o las inscripciones dentro del registro? Las anotaciones tienen diferentes clases. Y dice, las anotaciones pueden ser provisionales, que son las que dice el artículo 9, inciso B, que son cuando se observa un documento que se pretende inscribir, se anota provisionalmente, dándose un plazo de 180 días. Las anotaciones o inscripciones pueden ser condicionadas, que son cuando hay un certificado vigente, hay un bloqueo vigente y por ende se condiciona el bloqueo. Las anotaciones pueden ser o inscripciones pueden ser definitivas, surten efecto, ya está inscripto, el asiento de matriculación está hecho. O las inscripciones o anotaciones pueden ser preventivas. Acá ya hablamos ya no tanto de cómo es la función calificadora, sino hablamos de que cuando se inscribe puede ser definitiva, ya surte efectos. Preventiva es, lo inscribo, pero es porque estamos previendo, ¿sí? Las anotaciones preventivas son aquellas que devienen preventivamente de una situación que se está dando en un juicio, ¿sí? Las anotaciones preventivas son dispuestas por jueces de conformidad con lo que digan leyes locales. Por ejemplo, se suele decir embargo preventivo. Vamos a embargar preventivamente la propiedad. ¿Por qué? Porque este sujeto me debe plata. Entonces yo embargo preventivamente. ¿Qué es? Todavía no está resuelto el juicio, no sabemos si realmente puedo probar que me debe o no me debe plata. Y preventivamente le embargo la propiedad para que si la vende, me tenga que pagar, ¿sí? Ahora, los embargos preventivos, las anotaciones preventivas, pueden transformarse en ejecutoriadas. ¿Cuándo se transforman en ejecutoriadas? Cuando en el juicio, ¿sí? Llegamos a la sentencia y dice, este sujeto te tiene que pagar. Bueno, yo ya lo tengo embargado preventivamente. Bueno, transforma el embargo preventivo, avisarle al registro que lo vas a ejecutar ese inmueble y por ende el embargo va a ser ejecutoriado. En una ejecución hipotecaria, por la vía del juicio común, ¿no? Del juicio hipotecario, se podría embargar por los montos que se debe, ¿sí? Y luego al momento de ejecutar, embargar preventivamente y luego al momento de ejecutar, que se haga el embargo ejecutivo. El embargo ejecutivo es que ya se informe a los terceros que quieran interesarse sobre la propiedad, que vean, no, mira, está a punto de subastarse el inmueble, ¿sí? Y por último tenemos algo que hablamos en la rectificación de asientos llamados notas aclaratorias. Las notas aclaratorias se darán cuando hay una inexactitud registral y tenemos que rectificar la información dentro del registro. Recordemos que la rectificación de la información dentro del registro se puede llegar a dar porque el oficial del registro ha cometido un error o porque el instrumento que ingresó tiene un error dentro del contenido, ¿no? Si esto se llegara a dar, hay que rectificar. ¿Y cómo se rectifica la información? No se borra el asiento de matriculación, sino que se pone una nota aclaratoria en otro asiento diciendo debía correlación al asiento correspondiente donde está el error material o formal, dependiendo de dónde provenga, si del oficial del registro o del instrumento. Ahora sí podemos pasar a los artículos 36 y 37. El artículo 36 nos habla de un acto jurídico llamado cancelación, visto en los derechos reales de garantía,
Y el artículo 37 nos habla de la caducidad, también visto, o plazo de duración, también visto en los derechos reales de garantía. Vamos a explicarlos rápidamente desde el registro de propiedad inmueble. Dice que las inscripciones y anotaciones se cancelarán con la presentación de una solicitud acompañada del documento en que consta en que se extinguió el derecho. Es decir, que la cancelación voluntaria de una hipoteca debe ingresar por escritura pública, dejándose expresa constancia de que se ha abonado el crédito principal, por ende se deja sin efecto la inscripción. La cancelación es la toma de razón que hace el oficial de registro y realiza una tachadura en el asiento registral correspondiente a la inscripción de la hipoteca, por ejemplo. ¿Sí? Y estas cancelaciones se inscriben en la columna correspondiente de cancelaciones, levantamientos y extinciones. También dice que cuando referimos a cancelaciones, también se habla de que si queremos extinguir un derecho real, cuando queremos extinguir un usufructo, por ejemplo, si fuera por renuncia, tiene que ingresar un documento, una escritura pública de renuncia. Pero si fuera porque el usufructo era vitalicio, allí alcanza con una carátula rogatoria, avisándole al registro y acompañando junto con la carátula el certificado de defunción del usufructuario. ¿Sí? Alcanza con ello. O sea que las cancelaciones, que se darán de acuerdo a las estipulaciones contenidas en las leyes de procedimiento, la cancelación 2204 la hemos visto, 2204 me refiero al Código Civil y Comercial, cancelación voluntaria judicial, la cancelación es dejar sin efecto la inscripción dentro del registro. Y también tenemos la caducidad, artículo 37, ¿qué es la caducidad? ¿Cuánto tiempo surten efecto frente a terceros las inscripciones? La regla dice que tenemos dos incisos en el artículo 37. Dice que las inscripciones o anotaciones caducan de pleno derecho, ¿sí? Y dice el inciso A, las hipotecas de acuerdo a lo que establezca la ley correspondiente. Hemos visto que la hipoteca dura 35 años inscripta, quiere decir que caduca a los 35 años de pleno derecho. La inscripción que surte efecto, si no se reinscribe antes, porque se podría reinscribir. El inciso B dice, todo aquello que una ley no establezca, ello está refiriendo a anotaciones, ¿sí? Las anotaciones que se refieren como medidas cautelares contenidas en el artículo 2b, ¿sí? Tienen un plazo de validez de 5 años. Quiere decir que si inscribimos un embargo, si inscribimos una prohibición de innovar, una prohibición de contratar, si inscribimos alguna de estas medidas cautelares, unas medidas precautorias, las medidas van a durar 5 años. Hay una cuestión discutida, hay una medida llamada anotación de litis, que es avisarle al registro, en realidad avisarle a los terceros, que se está inscribiendo dentro del registro, dentro del registro que hay un juicio pendiente sobre este inmueble. Las anotaciones de litis, si bien el plazo legal al cual establece el inciso B del artículo 37 dice duran 5 años, salvo disposición en contrario de las leyes, está discutido porque la anotación de litis es una medida temporal, pero no es una medida temporal que solo durará 5 años, debería ser considerado que va a durar, ¿sí?, lo que dure el pleito, lo que dure el juicio, porque si no, tendremos que reinscribirlo si se extiende a más de 5 años y sería ilógico esto. Recordemos que la anotación de una litis, ¿sí?, la inscripción de la anotación de litis no obsta la venta del inmueble. El inmueble se puede vender igual, pero el comprador no puede desconocer que hay un juicio pendiente. Por ende, el comprador, si luego en sentencia de esa anotación de litis, en sentencia de ese juicio, se establece de que se debía y tiene que cumplirse, el comprador va a ser reputado como de mala fe porque conoció ese defecto, ¿sí?, porque surge del registro. Así llegamos a lo que es artículo 30, ¿sí? El artículo 30, y aquí ya podemos dar por cerrado, con esto ya vamos a dar por cerrado lo que es el registro de propiedad inmueble. El registro de propiedad inmueble se ordena en secciones o áreas. Dentro de ello tenemos la sección de registro real. La sección de registro real es toda la que venimos hablando, la de folio real, la del inmueble. Pero también tiene una sección de anotaciones personales. La sección de anotaciones personales es de folio personal. Su orden, ¿sí?, se ordenan los actos, en vez de ordenarse de forma cronológica como es en los folios reales, su orden es alfabético. Se ordenan por nombre y apellido de sujeto. Las anotaciones personales, ¿sí?, el registro de anotaciones personales tiene dos
dos secciones, es decir, el área de anotaciones personales, el registro de anotaciones que depende del registro de propiedad inmueble, tiene dos secciones en particular. La sección donde se inscriben la inhibición de las personas. ¿Qué es la inhibición? La inhibición general de bienes es que este sujeto no puede disponer de sus bienes, ¿sí? Aclaremos algo. Una inhibición general de bienes a un sujeto es no la prohibición al sujeto, ¿sí? No va contra el sujeto, sino va contra la acción de disponer del sujeto sobre sus bienes, ¿sí? Esto es una distinción, esto lo verán en procesal. Pero esta sección sirve para que este sujeto, si tiene inmuebles, no pueda disponer de ellos, de ninguno de ellos, ¿sí? La anotación general de bienes, ¿sí? La inhibición general de bienes. Dentro de las anotaciones personales hay una segunda sección llamada de cesiones, ¿sí? Toda otra registración de carácter personal que dispongan leyes nacionales, y ahí encontramos las registraciones de cesiones de derechos y acciones hereditarios, ¿sí? Es decir, que cuando un sujeto quiere ceder los derechos hereditarios sobre alguna propiedad, lo puede realizar, ¿sí? Obviamente, la cesión tiene sus formalidades, tiene que hacerse por escritura pública, inscribirse en el registro, y dice la ley que cuando estas registraciones sean, cuando estas anotaciones que estamos realizando deban ser relacionadas con el folio real, porque hay una relación con el folio real, porque se describe cuál es el folio real, debe dejarse asentado también en el folio real esta cesión o esta inhibición, ¿sí? La regla es que las inhibiciones no van a transcribirse, no van a hacerse correlación con los folios reales, pero las cesiones podrían tener su correlación con el folio real, ¿sí? De esta manera vemos, ¿sí?, cómo el artículo 32 nos habla de la correlación, y de esta manera acabamos de terminar de ver todo lo que es registro de propiedad inmueble, ¿sí? Todas sus cuestiones técnico-prácticas y registrales. Nos quedará por delante otro video donde veremos un folio real en detalle para que comprendan en práctica todo esto que venimos hablando y vean dónde se asientan los certificados, cuáles son los datos, principio de especialidad, principio de tracto sucesivo, ¿sí? De esta forma damos por finalizada el presente video.